Hola, vamos a continuar ahora con los videos correspondientes a la unidad número 5 de prueba de hipótesis. Lo primero que vamos a ver es un procedimiento general para toda prueba de hipótesis que vamos a seguir a lo largo de toda esta unidad. El punto 1 es, a partir del problema con el que nos encontremos, tenemos que identificar el parámetro de interés. Punto número 2, enunciar la hipótesis nula y la alternativa, que ese es un punto crítico en toda prueba de hipótesis. Tercer punto, seleccionar un nivel de significación alfa, habitualmente del 5%, ya vamos a ver qué implica este nivel de significación. El punto número 4 es identificar el estadístico de prueba y su distribución bajo la hipótesis nula. Otro punto que también es crítico y tenemos que tener cuidado a la hora de realizar un ejercicio. Punto número 5, establecer la región crítica y enunciar la regla de decisión. Establecer esta región crítica de forma adecuada nos va a ayudar a tomar una buena decisión. Punto número 6 es calcular el valor observado del estadístico de prueba o de la variable pivotal a partir de los datos muestrales, es decir, tomar la evidencia que tenemos con los datos. Punto número 7, decidir si debemos o no rechazar la hipótesis nula y notificar esto en el contexto del problema. Bueno, para seguir con todo este ejercicio, lo que vamos a hacer es tomar un problema tipo y ir atravesando todos estos puntos para ver cómo resolvemos un ejercicio de este tipo, ¿no? El problema es el siguiente: la cantidad de helado que sirve una máquina se distribuye en forma normal con un desvío de 5 gramos. Se ajusta la máquina para que en promedio sirva 150 gramos, que es lo que dice el envase que sirve, ¿no? 150 gramos. Regularmente se extraen muestras de 16 helados para decidir si el proceso de llenado está bajo control o fuera de control. Un operario toma la siguiente muestra. Bueno, ahí tenemos los 16 valores, ¿no? 135 gramos, 146 gramos, 150, hasta el último valor que son 152 gramos. ¿Sí? Que es el que tenemos acá. ¿Sí? Esos son los 16 helados que toma este operario y debe determinar si la máquina está bajo control o fuera de control. Justamente eso viene en la pregunta que dice si existe evidencia de que el proceso de llenado de esta máquina de helados está fuera de control o no. Bueno, entonces del punto 1 decimos que tenemos que identificar el parámetro de interés, y estos son todos los parámetros que nosotros vamos a estudiar a lo largo de la inferencia, ¿no? Ya los vimos en intervalos de confianza y ahora se agregan algunos nuevos a pruebas de hipótesis. Nosotros estamos hablando de que queremos saber si el helado, la cantidad de helado que sirve es 150 gramos en promedio, por eso decimos que el parámetro es mu, y el estadístico o estimador que tenemos es x'. Punto número 2, enunciar la hipótesis nula y la alternativa. Bueno, supongamos que nosotros trabajamos el día lunes con la máquina de helados, sirvió helados durante toda la jornada, apagamos la máquina y el otro día volvemos a prenderla. Uno creería que está sirviendo de forma correcta, entonces pensaría que no hay nada le afectó a la máquina, no hubo algún tratamiento, alguna actividad que le haya producido un cambio, entonces decimos que esa es la nulidad de efecto. Por eso se llama hipótesis nula, porque nada cambió de un día a otro, porque uno supone que en promedio sigue sirviendo 150 gramos de helado. La hipótesis alternativa, como mencionaba en un principio, es un punto crítico a la hora de realizar las pruebas de hipótesis. Y tenemos tres hipótesis alternativas posibles. Uno es plantear que la media, la cantidad de helado que sirve la máquina, es menor a 150 gramos, mayor a 150 gramos o distinto a 150 gramos. Entonces, de acuerdo a la elección de estas tres hipótesis, podremos estar hablando de situaciones diferentes. Por ejemplo, si yo planteo mu menor a 150 gramos, lo que estoy tratando de detectar es si la máquina sirve en promedio una cantidad menor a 150, es decir, que se perjudica al cliente. En este caso, yo lo que querría probar es que la máquina está sirviendo una cantidad superior a 150 gramos, por lo cual la que se vería perjudicada sería la empresa. Y en esta situación, lo que estaremos tratando de identificar es la situación en la cual perjudicamos tanto al cliente como a la empresa por servir una mayor cantidad de helado. Vamos a tomar esta hipótesis alternativa porque justamente lo que habla es de si el proceso de llenado está fuera de control, es decir, si sirve una cantidad diferente a 150 gramos de helado.
Antes de continuar vamos a hacer un pequeño repasito de las distribuciones del muestreo. Supongamos que esta es nuestra población de helados y que nosotros tomamos una muestra de tamaño 16 que pueden ser, por ejemplo, estos 16 helados. O en vez de esa muestra tomaríamos esta muestra, lo que nos arrojaría un promedio x raya 2. O si tomáramos otra muestra nos daría un x raya 3. Y nosotros vamos a decidir si la máquina está bajo control o fuera de control en función de esta muestra, este valor que nos dé la muestra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a probar una hipótesis estadística, existen 4 situaciones diferentes, ¿sí? Vamos a llamar estado de la naturaleza a lo que realmente ocurre, que nosotros no lo sabemos, que es si la máquina está bajo control, que sería la hipótesis nula verdadera, ¿sí? Que la máquina sirve 150 gramos, o que la máquina está fuera de control, es decir, que sirve una cantidad diferente de 150 gramos. Nosotros podemos tomar dos decisiones. Podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, que la máquina está fuera de control, o podemos no rechazar la hipótesis nula y decir que la máquina está bajo control. Si la máquina está bien calibrada y nosotros decimos que la máquina está bien calibrada, entonces no cometemos ningún error. Lo mismo pasa si la máquina está fuera de control y nosotros decimos que la máquina está fuera de control. Mandaríamos a arreglar una máquina que necesita calibrarla. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la máquina anda bien y yo digo que la máquina anda mal? Gastaría recursos calibrando una máquina que no necesita ser calibrada. U otra situación sería que la máquina está fuera de control y yo no digo que está fuera de control, digo que la máquina está bien. En ese caso estaría sirviendo una cantidad diferente de 150 gramos de helado y nosotros no detectamos esa falla. Estos dos errores, el error de tipo 1 y el error de tipo 2, así se denominan en estadística, tenemos una forma de calcular cuál es la probabilidad de cometer esos errores. A la probabilidad de cometer error de tipo 1 se lo llama alfa y a la probabilidad de cometer error de tipo 2 se lo llama beta. Donde la probabilidad de cometer error de tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Y beta es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar siempre con el nivel de significación alfa, ya que siempre vamos a trabajar bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Nosotros suponemos a priori que a la máquina no le pasó nada y que sigue sirviendo 150 gramos de helado. De esa forma podemos calcular cuál es la probabilidad que tenemos de equivocarnos en caso de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. En general, como todo error, uno quiere tener una probabilidad de cometer un error baja. Por eso siempre en general hablamos de una probabilidad de cometer error de tipo 1 del 5%. Esto ya lo vamos a ver con mayor profundidad en la clase. Posteriormente tenemos que identificar el estadístico de prueba apropiado y su distribución bajo la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, X raya se distribuye normal, con una media que es 150, y el desvío era 5 sobre el tamaño de la muestra, donde el tamaño de la muestra era 16. Es decir, que nos queda, estandarizando, X raya menos 150 dividido 5 cuartos se distribuye normal 0,1. Lo único que hicimos fue estandarizar la variable X raya. Ahora bien, de la variable X raya lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son los valores críticos a partir de los cuales nosotros vamos a determinar que la máquina está fuera de control. ¿Sí? Entonces, un Z crítico, un valor de la variable normal estándar, se toma como el X raya crítico estandarizado, ¿sí? Donde 1,25 es 5 cuartos, ¿no? De aquí podemos despejar cuál es el valor de X raya crítico. Si tomamos un nivel de significación del 5%, este valor de Z, sería un Z que nos parte de esa probabilidad de cometer error de tipo 1 en 2, nos quedaría un valor de Z que me acumula una probabilidad de 0,025. ¿Sí? En este caso ese valor es menos 1,96. En el caso de que tomemos los valores de Z negativos y 1,96 en el caso de los valores de los Z positivos. Tomando un Z crítico negativo nos va a dar que el X raya crítico es 147,55 y en el caso de tomar el valor positivo del Z crítico nos va a dar un X raya crítico 2 de 152,45. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos la muestra de los 16 helados y el valor de X raya observado, el promedio de los 16 helados, se encuentra entre 147 y 152, perdón, 146,55 y 152,45, vamos a decir que no es un alejamiento muy significativo de 150 gramos y vamos a
suponer que la máquina está bajo control. En cambio, si la cantidad de helado promedio de nuestra muestra es inferior a 147,55 o superior a 152,45, vamos a decir que la máquina está fuera de control. Justamente a esto es lo que llamamos establecer la región crítica y enunciar la regla de decisión. Esta es nuestra variable X raya. Esos son los valores críticos. Y esta sería, en el caso que tengamos la variable pivotal. En este caso son coincidentes el 1,96 de la norma estándar con el 152,45 de X raya. Y bueno, lo mismo con menos 1,96 y 147,55. Regla de decisión entonces, si el X raya observado, lo que decimos hace un instante, ¿no? Se encuentra entre estos dos valores, decimos que el alejamiento no es muy significativamente diferente de 150, por lo tanto no rechazaremos la hipótesis nula. Lo mismo con el z observado, si está entre menos 1,96 y 1,96, vamos a aceptar la hipótesis nula. En cambio, si el X raya observado es menor al crítico 1, al menor valor, o es mayor al valor superior, entonces vamos a decir que la máquina está fuera de control, rechazando la hipótesis nula. Punto número 6. Bueno, tenemos que tomar la evidencia, tomar la muestra, calcular el X raya, y a partir del X raya observado, y a partir de ahí tomar una decisión. Estos son nuestros datos, promediando nos da 147,125, y si usáramos la variable pivotal, nos quedaría menos 2,3. Decidir si debemos o no rechazar la hipótesis nula en función de los valores que encontramos de los datos, ¿no? Como X raya observado es menor al X raya crítico 1, y en consecuencia Z observado es menor a Z crítico 1, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Conclusión: existe evidencia suficiente para concluir que la máquina sirve en promedio una cantidad distinta a 150 gramos de helado con un nivel de significación del 5%. Por lo tanto, el proceso de llenado está fuera de control. Este es un ejercicio típico. En el próximo vamos a ver cómo resolvemos o hacer una introducción al cálculo de la probabilidad de error de tipo 2 beta.